Saludo afectuoso a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum y Radio Quito, La Voz de la Capital, noticiero líder en la radio. Hoy queremos volver a analizar un tema que ha sido tan recurrente, tan manoseado, tan manido, como es el volver los ojos al agro ecuatoriano. Recordemos que en el nefasto gobierno anterior se habló de la revolución agraria, que ellos mismos reconocieron que no se pudo cumplir. Hoy, en medio de la crisis agobiante económica que vive el Ecuador, el gobierno anuncia en las últimas horas, como hoy pone Diario El Comercio en primera página, Plan Rural responde a demandas de sectores campesinos. Y se habla de 6 medidas. 6 medidas, entre ellas tiene que ver con crédito y las macroferias, que tanto se ha hablado y poco se ha hecho. Hoy está con nosotros este viernes el presidente de la Cámara de Agricultura, Rodrigo Gómez de la Torre, a quien le damos la bienvenida. Él, un estudioso y un permanente defensor del agroecuatoriano. Sin embargo, ¿cómo ve este plan de 6 medidas del gobierno? ¿Es lo mismo, es mejor o es peor? Buen día. Muy buenos días a todos, televidentes, radioescuchas. Miguel, grato estar aquí. Quiero comenzar con 2 temas. Hace 113 años se creó la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, no recuerdo el nombre exactamente, pero era un solo gremio que integraba la cadena agroproductiva. Lo que se produce en el campo se industrializa y se comercializa. No somos eslabones dispersos. Yo creo que eso es algo que todavía no se acaba de entender. El otro tema, y esto es una observación nomás, ¿por qué seguimos invocando al pasado con el gobierno pasado? Es como invocarle al innombrable. Pero creo que las propuestas del presidente son propuestas interesantes. En lo personal haría 2 o 3 comentarios. Registro de vehículos para transporte de personal y pasajeros. Alimentos y pasajeros es interesante. La idea del registro es ¿para qué? Vamos a utilizar el registro para focalizar subsidios, bravo. Vamos a utilizar ese registro solamente como registro para mantener el agro bajo un nuevo trámite adicional, me preocuparía. Pero ahí es, si vamos a hablar de combustibles, que creo que es el norte que deberíamos ir, ¿qué pasa con los vehículos? No de transporte, sino con el equipo para producir. Allá deberíamos estar apuntando. A ver cómo damos facilidades a los costos de producción. Reducir costos de producción en lugar de crear trámites y nuevos registros. Habría que identificar el tema. Los créditos, es importante reconocer que la Junta de Control y Regulación de Política Financiera, o algo por el estilo, esta superjunta, tiene la potestad de determinar techos y pisos y las condiciones crediticias. ¿Han bajado las tasas de interés para el agro? Algo han bajado, los créditos, la CFN ya están por casi el 9, de lo que estaba en el 12. ¿Ya la tasa efectiva? La tasa efectiva, pero tenemos créditos de vivienda al 4.99. Más bien, ¿por qué no buscamos destrabar estos temas, facilitar el ingreso de banca externa inclusive y generar más competencia en el sector financiero? A menor regulación, mayor confianza, mayor interés en competir. ¿Y por qué no tener un Banco del Pacífico o una corporación financiera nacional compitiendo con un banco Bilbao Vizcaya o Santander o el que fuese de fuera en unas economías más ágiles? Porque las tasas crediticias en el Ecuador todavía son extremadamente altas a pesar de los beneficios. Y esas tasas altas derivan en altos costos, sin perjuicio del hecho de que muchas veces el trámite hasta acceder al crédito es extenso, entonces el crédito deja de ser un crédito oportuno. Y completamos con la siguiente fase. Más o menos cada 2 años, 2 años y medio, se da una condonación de crédito de multas e intereses a deudores del Banco Nacional de Fomento, Ban Ecuador actualmente. Esto de aquí se da porque hay una imposibilidad de pago. Más bien no sería interesante. Las condiciones del campo que se pierden mucho. ¿Por qué no potenciar seguros agrícolas, tener tasas adecuadas, pero tratar de solucionar no solamente el tema del crédito, sino los problemas que se generan del por qué hay que terminar
reduciendo las multas de interés. Hay un tema interesante dentro de estos planteamientos del gobierno, como es las ferias que busca superar a los intermediarios. ¿Cómo plasmar esto en una realidad que beneficie al consumidor, que no vaya al intermediario a un precio mucho más alto? A ver, yo creo que es interesante y los ejemplos en el mundo son muy valiosos. Lo que se llaman mercados de cercanía. Entonces tú tienes las asociaciones de productores que no solamente se dedican a producir, sino también crean una pequeña marca, dan un peso justo, dan calidad, inocuidad. De hecho, hay una regulación entre la propuesta de la CONAIE, que es un poco de realismo mágico. Vamos a hablar de eso. Pero el tema de que hay que medir la calidad y la inocuidad de forma diferente, no. Es decir, ¿se controla todo el proceso? La idea es que las asociaciones tengan procesos de control racionales, ágiles, versátiles, que den certezas al consumidor. Entonces, si uno va a comprar la papa, la cebolla, productos que no requieran pasarse por procesos industriales, como es el caso de la leche, por ejemplo, pero procesos más agrícolas que puedan ser comercializados al consumidor final, sean a través de asociaciones de productores, centros agrícolas, porque cuando el Estado se hace cargo de todos los controles, eso le genera un costo adicional al Estado para llevarlo, y para que el Estado pueda sostener ese costo, termina imponiéndonos directa o indirectamente algún impuesto, alguna tasa o algún otro costo extra a los productores. En la práctica, ¿dónde y cómo deben desarrollarse estas ferias? Las ferias... Que no sea solo un anuncio, sino una realidad. No, yo creo que hay que potenciar, y el concepto del cooperativismo moderno que ha venido impulsando el Ministerio de Agricultura va en esa línea. Por eso es que me sorprende que no se lo mencione en las propuestas del presidente, pero el cooperativismo moderno justamente trata de hacer las cooperativas que tienen más de 100 años, pero son cooperativas integrales donde los productores se juntan para producir de manera similar, mismas formas de producción, procesar, industrializar y comercializar. Y eso viene acompañado de otros parámetros en donde va todos los procesos de trazabilidad, de dónde vienen los productos, cómo se producen, cómo se transportan, cómo se procesan. Y esta trazabilidad también determina las nuevas exigencias. Si el consumidor quiere un producto tradicional, de la forma tradicional de producción, o la conocemos ahora, si prefiere un producto orgánico, si quiere un producto que venga con certificaciones de bienestar animal y cosas por el estilo. ¿Estas ferias pudieran bajar los precios cuando uno va a comprar la papa, por ejemplo, a precios altos? Reducir la intermediación ayuda. Formalizar la intermediación también, porque el intermediario muchas veces es una suerte de fantasma. Pero el intermediario del arroz, por ejemplo, que encarece el precio. Curiosamente, el principal intermediario del arroz está la UNA, que es del Estado, y las piladoras. Entonces, y el arroz necesita ser secado, pilado, para ser comercializado. Ahí se vende con marca. Pero ahí hay que ver cómo jugarlo. Y creo que el ejemplo de poner marca es importante. Pero si los productores se empoderan a través de capacitación, formación, creo que podría ser una gran herramienta. Y yo creo que ese es un tema que le hace falta a la propuesta del Estado. La participación directa y activa del sector privado. ¿Cuándo cree que pudieran funcionar ya estas ferias? Hemos recibido la venta directa del productor. Hemos recibido el día de ayer, en la tarde, la invitación a la primera feria que le llaman... de la finca a la mesa, de la planta a la mesa, para la explanada del Ministerio de Agricultura. Pero ahí también yo creo que hay que ir... proliferar en el sur, en el norte. Pero ahí hay que organizarse. Que no haya que ir a un solo sitio. Exacto, la idea es que se organice a través de parroquias. Sea esto, los proyectos que tiene el municipio de Quito, más de 14 años agrupar, que son justamente las ferias de productores urbanos. ¿No? ¿Qué podemos hacer en un espacio como la explanada del Ministerio de Agricultura? Físicamente no hay espacio. ¿Por qué no pensar en hablar con asociaciones? Los centros agrícolas, parte de la Cámara de Agricultura, tenemos espacios. ¿Por qué no hacer alianzas en donde se den certezas a los consumidores de la calidad e inocuidad de los productos y a la vez, y esto puede a veces no gusta mucho, responsabilidades a los productores para que la calidad del producto sea siempre la misma? Dentro de las medidas del gobierno,
acoge el tema educativo. Partiendo de un hecho, la Constitución consagra la educación, responsabilidad del Estado, educación gratuita. Se ha hablado mucho de la reapertura de las escuelas rurales. ¿Se ha concretado algo? ¿Qué va a pasar? Cuando las políticas de Estado se construyen desde un PowerPoint, tú puedes hacer cualquier cosa. Realmente todo, el papel lo facilita todo y ahora el Internet más fácil, porque en otra época había que corregir el papel. Pero cuando se plantearon las escuelas del milenio, se plantearon macroestructuras que obviamente no podían ser en todas partes, eran macroestructuras, pero nunca se pensó que existe una suerte real de dispersión de vivienda en el sector rural. Entonces, voy a dar el ejemplo, y perdón que lo particularice. La escuela del milenio está muy lejos de Están donde lejos y las escuelas, es difícil llegar. No ser necesariamente del milenio, las mejoradas también estaban lejos. Teníamos las escuelas unidocentes con problemas, pero las escuelas unidocentes con problemas son mejores que unos sueños de papel que no aterrizan a la realidad. Esas escuelas unidocentes que está planteando que se reconstruyan y se reactiven, o tal vez no sean tan sino sean polidocentes, están más cerca de las viviendas, porque no le podemos exigir a un niño de 7, 8 años que se transporte en 2 horas. Así es, y hemos visto que el presidente ha hecho mención de que haya una inversión directa desde el sector privado para reactivarlas, lo cual es interesante, y si hay empresarios que lo han planteado, está bien. Creo que hay una responsabilidad social, pero también creo que debe haber una corresponsabilidad en virtud de lo que mencionas. La responsabilidad de la educación está en la Constitución, y si el sector privado va a aportar, ok, hagámosle un plan de reducción tributaria a esas industrias, a esas empresas, por X tiempo hasta que se compense. Porque si no, las empresas estarían cogiendo y asumiendo los roles y competencias directas del Estado. Ahora, ya se refirió algo a la propuesta de la CONAIE. ¿Qué piensa usted? ¿Es viable o está fuera de todo contexto y realidad? Más allá del derecho que tienen a presentar la propuesta. Aprovechando que estamos aquí en corto y nadie nos ve, y nosotros contigo, Miguel, decidimos y hacemos una nueva constitución entre ambos dos, como decimos. Y decimos, esta es la propuesta. Probablemente las personas que están al otro lado de la cámara o que están en la calle nos digan, a cuenta de que ellos dos se juntan solitos y arman una propuesta y nos meten a todo el Ecuador. La propuesta de la CONAIE no considera al sector privado, comencemos por ahí, no considera un sector productivo privado, por el contrario considera que solamente existen movimientos indígenas y agrupaciones sociales, pero realmente, y yo respeto muchísimo y aprecio personalmente a Alberto Acosta, y tengo una amistad con Pablo Dávalos, pero yo sí creo que sería importante que Pablo y Alberto podemos sentarnos en una mesa así en corto como esta, con un par de cámaras y un par de micrófonos, y debatamos esta propuesta con respecto a qué es lo que está pasando con trazabilidad, qué es lo que pasa con exigencias del mercado, con inocuidad. Hay una propuesta lindísima. ¿Es inviable lo de la CONAIE? Me parece que es una propuesta escrita en una inspiración del siglo de las luces de Alejo Carpenter, de realismo mágico. Aquí hay algo que es lindísimo. Aquí hablamos de turismo comunitario. Solamente quiero dejarlo aquí. Todas estas personas que estuvieron haciendo turismo comunitario la última semana de septiembre y que quedaron casi secuestrados por el paro los primeros 15 días de octubre, ¿ustedes creen? Turismo comunitario estoy hablando, por cierto. ¿Ustedes creen que piensan nuevamente regresar a cualquier cosa que se le asemeje al Ecuador? Por favor, generemos confianza. Este tipo de cosas son las que distorsionan. La CONAIE dice que hago paro y por otro lado les secuestro a los turistas en las comunidades que están dirigidas por la CONAIE. ¿Qué pasa con la economía real? Los servicios como fue en Ambato, es decir... Pensemos seriamente, el tema de los subsidios es una distorsión a la economía, y en lugar de crear más distorsiones a la economía, liberalicemos un poco la economía y pensemos que el mundo es uno solo, es globalizado y es integrado. El presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, Rodrigo Gómez de la Torre, en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro. Un feliz viernes en las radios Platinum y Radio Quito. Continuamos este diálogo.
A los televidentes, muchas gracias, y quienes deseen ver las entrevistas pueden acceder a la página web de Diario El Comercio. Permiso. 7:50 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Reanudamos el diálogo con el presidente de la Cámara de Agricultura de la primera zona, Rodrigo Gómez de la Torre. Entre los 6 puntos planteados dentro del plan rural que hiciera público en las últimas horas del gobierno, quizás el último punto, el 6º, tiene que ver con algo que no sé si directa o indirectamente pudiera incidir en el campo, como es el examen Ser Bachiller, que se revisará exhaustivamente. ¿Qué piensa y cómo incide esto en el sector rural, Rodrigo? A ver, creo que es importante entender que la educación es un derecho primeramente, y es un derecho que cada persona lo exige y lo aplica de acuerdo a sus realidades. El tema del Ser Bachiller fue un examen que se creó en cierta forma muy desde la lógica de que vamos a buscar y vamos desde el Estado determinar cuáles son las mejores competencias y habilidades para que este estudiante que quiere estudiar, no sé, tecnología espacial, decidimos que no va a ir por ese lado y preferimos que por sus aptitudes, según este examen, vaya a otro sector que sea agricultura, y esto frenó mucho acceso a universidades e inclusive redireccionaba a qué universidades podía ir. Ser bachiller tiene buenas intenciones probablemente, pero no aterriza a voluntades. Uno de los ejes principales es la decisión de poder crear qué es lo que quiero estudiar, y muchas veces, y esto se ha visto, personalidades de la historia que no fueron los de 10 sobre 10 o 20 sobre 20 o 100 sobre 100, dependiendo de la forma de calificación en las escuelas y colegios, pero que sin embargo permitieron cambiar la historia porque ya en su vida universitaria y posterior en su vida laboral se potenciaron ciertas voluntades y aptitudes que no necesariamente se plasman en un examen. La libertad para escoger es fundamental, y yo creo que lo que se requiere ahí no es solamente un tema de que el Estado nos facilite o no nos facilite, sino que el Estado nos dé la libertad de escoger. Entonces, potenciemos universidades, pero también potenciemos el contacto entre universidad y sociedad, porque ese contacto permitirá ir identificando cuáles son las nuevas carreras hacia el futuro. Porque podemos estar pensando en carreras, las tradicionales, bueno, abogado, médico, arquitecto, ingeniero. Pero ¿por qué no pensamos en nuevas carreras que no necesariamente son de tercero o cuarto nivel, sí son, pero no son de doctorados, sino pensar carreras técnicas que más bien nos hemos olvidado mucho, y nuevas posiciones laborales de community manager, cómo potenciar el manejo de redes, cómo potenciar tecnologías de la información, robótica, inteligencia artificial, pero ya con aplicaciones reales. Vamos a hacer, no sé, se me ocurre que creemos aquí la carrera de cómo convertir astronautas, pero no tenemos una sola plataforma de lanzamiento. Pero si queremos hacer inteligencia artificial orientada a un mejor desarrollo urbanístico o un mejor desarrollo de construcción de drones para el sector agrícola, o queremos hacer mayor investigación en energía geotérmica, pues ahí es donde hay que ver hacia dónde van las tendencias para reforzar las potencialidades educativas. Bien, volviendo al tema de la propuesta del gobierno, ¿son viables los 6 medidas que anuncia el régimen con las macroferias y los créditos? Y si se ponen plazos para que haya dinámica en el proceso. Hay 2 temas. Yo creo que el tema de los créditos es factible. Existe crédito en el mundo que inclusive hay al menos del 1% para el sector productivo y particularmente agroalimentario, no solamente agrícola, agroalimentario, para la estructuración de cadenas. ¿Por qué no pensar en un crédito preferencial asociativo? Eso propone la CONAIE, coincidimos en ese punto. Crédito asociativo, no para el que va a producir papas. Más bajas. Sí, pero no para el que produce papas o para el que produce banano, sino para el que produce, procesa y exporta, para el que produce, procesa y comercializa. ¿Qué hace la cadena productiva? Créditos integradores de cadenas productivas. ¿Por qué? Porque dejamos de sembrar y comenzamos a producir.
El crédito en la papa, por ejemplo, es un crédito orientado a la siembra que se paga con la cosecha. ¿Por qué no pensar en una forma de crédito a 5 años plazo que permita estructurar un proceso productivo de siembra, cosecha, procesamiento, venta, con implementación de sistemas de riego, sistemas de lavado, sistemas de pesado, que den certezas? Ahí generamos certezas a los dos lados. La producción está orientada al consumidor final, acortamos cadenas de intermediación. Segundo, le damos certezas al banco, porque en una siembra de papas nos puede caer una helada y perdemos la siembra, pero ya en 5 años de siembras de papas, donde en el Ecuador, por este clima bendito que tenemos y esta ubicación geográfica maravillosa, podemos sembrar prácticamente todos los meses del año con un sistema de riego bien diseñado. Ya no pierdes todos, pues. Ya uno pierdes, otro ganas, y ya es un proceso productivo a 5, a 8, a 10 años plazo. Bajamos el riesgo para el gestor de crédito. Este tipo de cosas son las que vemos que todavía no acaban de integrarse en el realismo mágico de muchas instituciones que están creyendo que seguimos igual que hace 100 años. Ahora, lo de las ferias, quizás no recordamos que esto ya hubo antes, es decir, ha sido una de cal y una de arena. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se puede volver con la dinámica de un siglo moderno? Porque en las ferias de 70s, inclusive en los 90s, en el gobierno, 80s y 90s en el gobierno de Borja también se las dieron, también existieron, porque las ferias no están considerando la dinámica comercial del mercado. Necesitamos pensar en términos reales, en que hay una dinámica comercial, una dinámica productiva, de la cual el Estado puede regular y puede fomentar, pero no va a ser quien intervenga. Entonces, hagamos inteligencia de mercados, que el Estado apoye con investigación, inteligencia de mercados, innovación, y que el sector privado potencie esto de acuerdo a sus capacidades y potencialidades. Uno de los mayores temas que no veo yo en la propuesta de Estado, y de hecho, así en corto, en infidencias, el directorio del día lunes que mantendremos en la Cámara, precisamente va a estar orientado a esto. Poder decir, ok, la propuesta del Estado es esta. Señor Estado, Estado somos todos. Aquí, señor Gobierno, usted nos está proponiendo registro de vehículos. Perfecto. ¿Cómo concretemos? La mejor alternativa puede ser esta. Claro, que no sea solo un anuncio declarativo. No, dejemos las declaraciones para temas declarativos. Ahí sí voy a tener que invocarle al ex, pero teníamos las sabatinas. Ahora no hagamos declaraciones, pongamos manos a la obra y vamos construyendo. Los centros de acopio, ¿cómo van a funcionar? ¿Los va a manejar el Estado? ¿Van a ser centros de acopio que están funcionando tan, entre comillas, eficientemente como la UNA? ¿O vamos a hacer centros de acopio con comercialización y venta? Estamos dando dinámicas, entendamos bien, porque lo que tenemos es una declaración bastante escueta y no muy clara. Entonces, a esto hay que darle, como se dice, hay que ponerle el condumio, hay que ponerle la preparación, hay que ponerle los adornos en el plato y ponerlo al mercado para poder venderlo. Y el día lunes, yo espero que entre lunes y martes ya haremos llegar al gobierno, y lo haremos pública, las observaciones y recomendaciones sobre la propuesta del presidente y algo más sobre el documento de la CONAIE. Ya, finalmente, ¿qué hacer con la propuesta del Parlamento de los Pueblos de la CONAIE? ¿Qué hacer? No imprimirla para ahorrar papel. Y creo que sí tiene temas interesantes, pero hay que ahorrar y hay que aterrizar en temas prácticos como el manejo adecuado del agua. No es solamente de regalar sistemas de riego, es capacitar sobre el cuidado del agua, la conservación de agua. Sí hay temas que son interesantes, que hay que desarrollarlos con una visión de país y no una visión... Incluyendo al sector privado, que no lo hace. Incluyendo, ¿por qué no le incluimos en este sector, aquí a esto, y según las estadísticas del INEC, al 70% de la sociedad que está viviendo en áreas urbanas? 70% vivimos en área urbana. Muchos tenemos vinculación con el área rural directamente, pero aquí no está incluido ese 70% de la población. Entonces, está bien. Aprecio, respeto y conozco muy bien a la CONAIE. Pero aquí no es un tema de que, por ejemplo, el proyecto laboral que plantean aquí sea el del FUT. No, señores.
Lo hemos conversado con Mesías Tatamuez y la idea es construir algo que nos beneficie a todos los ecuatorianos y no solamente a una fracción. Especialmente a quienes no tienen ningún tipo de trabajo, ¿no? La gran mayoría no tiene trabajo pleno y ni siquiera les estamos preguntando si queremos un proyecto más rígido que lo que va a hacer es frenar más el empleo. Bueno, un gusto tener aquí en nuestros estudios al presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, Rodrigo Gómez de la Torre, y seguiremos hablando porque el tema del agroecuatoriano es fundamental para el desarrollo del país. Muchas gracias, Rodrigo. Traigamos a los poetas, traigamos al realismo mágico y sentémonos en los micrófonos con Alberto y Pablo. Alberto Acosta y Pablo. Alberto Acosta Espinosa y Pablo Dávalos. Muchas gracias. Confusión con el hijo. Muchas gracias. Muy amable. 8 de la mañana en el territorio continental ecuatoriano. Pausa informativa y publicitaria y volvemos con